aún en esta mañana, nosotros tenemos algunas historias de personas que están alejándose de la cruz, que están siguiendo cosas pecaminosas. Y el significado de esto, nuestra ancla debe de estar en la suficiencia de las Escrituras. Si tú conoces la historia de Knox, él estaba dispuesto a seguir al Señor Jesucristo hasta la muerte, y de hecho así sucedió. Y ahora nosotros vemos muchas generaciones después de Knox que siguen adelante. Y esta historia de Knox es una entre muchas historias de personas que siguen adelante, pero hay muchos que ya no siguen al Señor, y eso es una pena. Así es de que 1 Corintios 1:18 nos recuerda que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero nosotros necesitamos y queremos seguir en el Señor Jesucristo firmes. Así es de que esta mañana el autor nos recuerda lo que tenemos en Cristo Jesús. No va a ser siempre fácil, a veces va a ser ofensivo, va a haber sufrimiento, pero nosotros tenemos algo más grande, mayor, que nos debe de motivar a seguir en el Señor Jesucristo. Y así es de que tenemos 4 puntos que nos van a enseñar y nos van a animar para seguir en el Señor Jesucristo firmes. Y lo primero que vemos en este pasaje es que hay una redención en la cruz, una redención en la cruz. El autor escribe: tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Tenemos un altar. Este altar es una referencia a la cruz de Cristo. Y lo que él está diciendo es que tenemos un sacrificio, tenemos un único sacrificio, tenemos un Salvador que nos ha redimido por completo. Así es de que este altar son las buenas noticias, y la buena noticia es que se ha hecho expiación por los pecados a través de la sangre de Jesucristo. Se ha derramado su sangre, y gracias a eso nosotros tenemos perdón de pecados, tenemos un altar. Lo que significa es que estamos puestos en Cristo Jesús, hemos participado en ese sacrificio con Él. Nuestros pecados han sido perdonados porque Él ha pagado con su sangre, hemos sido redimidos de esa culpa del pecado. Eso es lo que tenemos un altar. Pero mientras nosotros seguimos leyendo, nos damos cuenta que no todos tienen este altar. El autor escribe que hay algunos que no tienen derecho de comer, no tienen derecho de participar de estos sacrificios del altar. Este altar y estos sacrificios no van a ser aplicados para todos. Hay algunas restricciones que se han dado. Por eso el autor escribe acerca del tabernáculo o la tienda, que hay algunos que no tienen derecho a participar. Esto se puede traducir como la palabra servir o adorar. La idea aquí es que el verbo está en presente. Está diciendo que todos aquellos que están participando en el templo, están adorando en el templo. Hay algunos que no tienen derecho de participar en el sacrificio de Cristo Jesús. En el contexto de estos cristianos hebreos, recordamos que ellos estaban tratando de regresar al sistema levítico, y el autor les está diciendo: si ustedes regresan a seguir adorando de esa manera, si eliges regresar, entonces habrás perdido tu derecho de comer de él, es decir, del sacrificio de Cristo. El punto claro para ellos es no puedes tener tanto el judaísmo como el cristianismo. Para recibir los beneficios de la cruz de Cristo, debes de estar dispuesto a dejar completamente tu vida pasada, debes rechazarla por completo. Debes de rechazar todo aquello que ha quedado en el pasado y abrazar a Cristo Jesús. Hay muchas razones por las que una persona podría no querer hacer esto, o porque una persona podría tratar de aferrarse a ambas.
A lo mejor hay personas que quieren regresar porque aman la tradición, aman los rituales. Y es que ya no había rituales como antes. A lo mejor ellos no quieren perder a familias. A lo mejor ellos empezaron a perder relaciones y no quieren perder a sus amigos. A lo mejor ellos no quieren apuntar esos errores religiosos. Así es de que aquí hay dos altares en este versículo. Hay un altar de la gracia y hay un altar de las obras. Hay un altar de la cruz de Cristo donde el pecado se paga por completo y está otro altar donde todas las religiones y las obras están ahí y no van a poder llegar a estar justos delante de Dios. El autor de Hebreos está diciendo que los dos no se pueden mezclar, que no se pueden tener estos dos altares. Aquellos que sirven en el tabernáculo no tienen derecho a comer del altar de Cristo. Entonces la idea principal es esta: no habrá redención para aquellos que no están dispuestos a renunciar por completo a todo lo que está en Cristo Jesús. Entonces desde el principio debemos preguntarnos si realmente hemos hecho esto. Hemos renunciado a todos los demás sistemas religiosos y hemos estado listos y justos delante de Dios porque hemos dependido del sacrificio del Señor Jesucristo. ¿Has renunciado a todos esos sistemas religiosos? ¿Estás tú dispuesto a renunciar a esos sistemas religiosos? ¿Estás dispuesto tú a hablar con tus amigos y decirles que Cristo es el único camino? ¿Has dejado atrás esa idea de ser salvo por las obras? Porque solamente hay salvación en Cristo. Hay muchos mormones que son quizá buenas personas o de otras religiones que realmente no pueden ser salvos porque solamente se es salvo a través de Cristo Jesús, no a través de una religión o las obras. Se debe de depender de Cristo Jesús. No puede ser un mormón ni un cristiano porque ellos creen que la salvación es a través de las obras y no a través de la fe. Y la Biblia enseña que es solo a través de la fe en Cristo Jesús. Así es de que nosotros debemos de renunciar a todas estas cosas. Y algunos han renunciado a todos estos sistemas religiosos y se han dado cuenta de que sus pecados han sido perdonados, y entre más siguen al Señor Jesucristo, quizá las dificultades se incrementan, pero ellos recuerdan que tienen un altar, tienen a un Cristo crucificado que ha pagado por sus pecados, y se dan cuenta que tienen todo en Cristo Jesús. Y esta no es la primera vez que nosotros leemos de esto en el libro de Hebreos. Los comentaristas nos han tratado de decir que a lo mejor este pasaje está fuera de lugar, pero no, nosotros hemos encontrado anteriormente que este tema se repite. Por ejemplo, déjame leerte Hebreos 4:14. Por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Hebreos 6:19, mira lo que dice otra vez: lo cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Hebreos 8:1. Ahora bien, el punto principal de lo que hemos venido diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Hebreos 10:19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, entremos. Hebreos 12:1 también, por lo tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Nosotros
Tenemos todas estas cosas en Cristo Jesús, el Señor en el cielo, un ejemplo a seguir. Pero ahora se nos dice que todo esto es posible porque el Señor está en el cielo, porque intercede por nosotros, porque es un sumo sacerdote, por lo que dice Hebreos 13:10, porque tenemos un altar, tenemos el sacrificio de Cristo Jesús. Sabes, que nunca se nos olvide lo que tenemos en Cristo. En Cristo tenemos más que suficiente que nos puede ayudar a salir adelante en las tribulaciones. Y esto es importante porque tener a Cristo no significa que no tendremos problemas. De hecho, en realidad significa que tendremos problemas porque va a suceder así. Porque la cruz de Cristo no solo trae redención, también trae reproche. No solo tenemos redención aquí en la cruz porque tenemos un altar, pero también tenemos vituperio en la cruz. Mira lo que dice Hebreos 13:11, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Otra vez, para nuestros oídos esto suena algo complejo. No estamos nosotros acostumbrados a ver animales sacrificados y quemados como se lee aquí. Así es de que los versículos del 11 al 13, el autor continúa diciendo que hay dos altores, pero aquí hay una similitud. Todos esos sacrificios están tomando lugar fuera del campamento. Y claro, él se está refiriendo al sacrificio de los pecados. Dice Levítico 6:30, pero ninguna ofrenda por el pecado se comerá de la cual se lleve sangre a la tienda de reunión para hacer expiación en el lugar santo. Levítico 16:27 dice, y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. El que los quemare lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua y después podrá entrar en el campamento. Y bueno, feliz Día de las Madres. Esto era lo que tomaba lugar antes. Las ofrendas por el pecado de este tipo que se hacían en el nombre de los pecadores siempre se quemaban fuera del campamento porque habían tomado simbólicamente los pecados de Israel y los habían sacado. Por eso debían de ser destruidos afuera. Así que el autor ha escrito, estos cuerpos de los animales cuya sangre era traída por el sumo sacerdote a los lugares santos como sacrificio por el pecado, fueron quemados fuera del campamento. Y los que están escuchando sabían de lo que estaba hablando el autor de Hebreos, porque así como se quemaban esas ofrendas por el pecado, nosotros tenemos una ofrenda mayor al Señor Jesucristo, que fue crucificado fuera de la ciudad, fuera de Jerusalén. Las ofrendas del Antiguo Testamento se ofrecían afuera y también la del Nuevo Testamento. Así como esas ofrendas eran dedicadas a la destrucción, también nuestro Salvador se convirtió en maldición y fue quebrantado y fue, por decirlo así, destruido porque recibió la ira de Dios. Porque el Hijo de Dios estuvo dispuesto a sufrir fuera del campamento, porque estuvo dispuesto a llevar el pecado como si fuera un criminal. Hebreos 13:12 nos lo dice. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, dice Gálatas 3:13, hecho por nosotros maldición. Nuestra maldición. Nosotros deberíamos de ser destruidos, pero Cristo recibió esa maldición, como está escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero.
Y el Señor Jesucristo fue maldecido, fue colgado fuera de la ciudad. Hubo similitudes entre las ofrendas por el pecado del Antiguo Testamento y la ofrenda única hecha por Cristo Jesús, pero por supuesto hay una diferencia crucial que debería proporcionar una motivación más que suficiente para dejar atrás el antiguo sistema, y es que el sistema antiguo no podía ofrecer un perdón realmente por el pecado. El Señor Jesucristo realmente nos limpió de pecado. Él se convirtió en una maldición y Él realmente nos redimió. Hebreos 10:4 dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no podían quitar los pecados, pero Cristo lo ha hecho sufriendo fuera de las puertas, fuera de la ciudad, asegurando la redención eterna para todos aquellos que confían en Él. Él sufrió fuera de la ciudad. Mira otra vez el versículo 12 de Hebreos 13. Ahí nos dice el propósito. Él hizo eso, ¿para qué? Para santificar al pueblo. Literalmente la palabra santificar quiere decir poner aparte, hacerlo santo. Esa es la razón por la cual Él lo hizo. La razón que nos está diciendo es que la cruz nos pone aparte, nos perdona, pero también nos ha apartado para su propósito. ¿Y para qué lo hace? En el Antiguo Testamento tú ponías una cosa aparte para ser usada en el templo, la santificabas, y esa es la idea que nos está dando este pasaje. Nos ha apartado para un propósito, y mientras nosotros continuamos leyendo encontramos este propósito. Es para que llevemos ese reproche que Él llevó. Habiendo hecho esas comparaciones y ese contraste, Hebreos 13:13 nos dice, a la luz de lo que Cristo ha hecho, a la luz de lo que nos ha dado, dice así: salgamos pues a Él fuera del campamento llevando su vituperio. Aquellos que quieren la redención de la cruz deben de estar dispuestos a seguir a su Salvador afuera del campamento y llevar ese mismo vituperio, ese mismo reproche. Así como Moisés dejó los placeres de Egipto, lo leímos nosotros en Hebreos 11:26, nosotros también debemos de estar dispuestos a salir del campamento y llevar la vergüenza asociada con nuestro Salvador. Este es el camino. Nosotros debemos de estar dispuestos a salir como discípulos de Cristo Jesús. La cruz era una ofensa entonces y sigue siendo una ofensa hoy. Por lo tanto, aquellos que se asocian plenamente con el que murió en la cruz siempre se encontrarán fuera de sintonía con la sociedad. Ahora, ¿por qué esto es una ofensa? ¿Por qué es una ofensa que un hombre haya muerto en la cruz para salvar a la gente de su pecado? Bueno, porque está diciendo que aquellos que no quieran venir a la cruz van a recibir la ira de Dios. Y como nosotros estamos asociados con la cruz, nosotros estamos asociados con la idea de que va a traer Dios y su juicio, y eso es ofensivo. Y ellos piensan que es ofensivo que la salvación por obra siga adelante, no quieren renunciar a eso. Y es ofensivo de que nosotros estemos ahí con Cristo, que Él nos haya salvado, y la sociedad nos rechaza. La cruz llama a las personas a arrepentirse de sus pecados, apartarse de ellos. Nosotros estamos llamados a salir de la sociedad, pues, dejar esos placeres, esas prioridades, renunciar a todo eso, renunciar a todo sistema religioso y buscar la salvación en Cristo Jesús. Y mientras hablamos de dejar la sociedad, debemos de decir algo que es fundamental en esto. El autor escribe: vamos
fuera del campamento hacia Él. Hacia Él. ¿Sí? Las personas quizás puedan dejar tradiciones, religiosidad por muchas cosas, quizá moralidad, a lo mejor salen porque es un sistema religioso corrupto, qué sé yo. Pero si ellos no van hacia Cristo Jesús y solo salen, no han encontrado la salvación. Tú debes de dejar la sociedad atrás, pero dirigirte a Jesús. Debes de buscarle a Él en la cruz como la única esperanza, ir hacia Él. Y por esta razón nosotros estamos dispuestos a llevar esa vergüenza porque estamos con Él. Esta es la clave de este mandamiento porque Él está ahí. Nosotros estamos contentos de estar ahí con Él. Estamos con Él. Y estar con Él, por cierto, significa tener compañerismo con Él. Así es de que el autor escribe que aquellos que van hacia Él van a llevar esta vergüenza también. Él fue despreciado y nosotros estamos dispuestos a ser despreciados. Se burlaron de Él, nosotros también debemos de estar dispuestos a llevar esa burla. Él fue odiado y nosotros también seremos odiados. Y sabes, aquí nosotros vemos que una persona no se puede asociar con Cristo y negar las obras que Él hace. Muchos en nuestros días dicen que son salvos, que conocen al Señor, pero llevan una vida desordenada y esto es una contradicción muy grande. Mira lo que dice Martín Lutero. Si profeso con la voz más alta y la exposición más clara cada porción de la palabra de Dios, excepto ese pequeño punto que el mundo y el diablo está atacando en ese momento y mi conducta no es la adecuada, no estoy confesando a Cristo, no importa cuál audazmente lo esté profesando. Donde ruge la batalla, ahí se prueba la lealtad de un soldado. Ir a Jesús entonces significa que no solo tendremos comunión con Él al compartir su sufrimiento, sino también tendremos comunión con Él a través de su verdad. Hacemos lo que a Él le agrada. Esto significa que donde quiera que vayas, llevarás su verdad. Debes de abrazarla de todo corazón. Esto significa que donde quiera que veas un error, lo vas a denunciar sin vergüenza. Esto significa que su palabra debe de ser tu guía, de modo que si te llama fuera de tu zona de comodidad, debes de irte. Esto significa que todo va a estar en Cristo Jesús. Si la cultura o la ciencia o la filosofía o incluso el mundo entero lo ve como obsoleto o tonto, entonces sin dudarlo, tú lo dejarás y te irás con Cristo. Nosotros iremos a Él. Muchas filosofías, culturas, aún el mundo va a empujar hacia otros lugares que no sean la palabra de Dios y tú debes de tener cuidado, tú debes de dirigirte a Cristo Jesús fuera del campamento. Si la afirmación de la verdad significa estar en la cárcel, entonces elegiremos estar con Él tras las rejas. Jim Elliot escribió esto: no es tonto quien renuncia a lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. La realidad es que esto es exactamente lo que el autor de Hebreos está expresando. No nada más hay un reproche ahí en la cruz, sino que también hay una recompensa y la encontramos en el versículo 14 y es nuestro punto número 4, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la ciudad por venir. El autor aquí está introduciendo por lo menos una de las razones por las cuales debemos de ir fuera del campamento donde está Cristo Jesús, porque en la ciudad del hombre, ahí en el campamento, las cosas no son permanentes.
Hay una ciudad de destrucción ahí en el campamento. Cualquier inversión dentro de esa ciudad, no hay nada seguro. Es como si estuvieras tú simplemente moviendo muebles en el Titanic. ¿Qué es lo que importaba más dentro del Titanic cuando se estaba hundiendo? Ni siquiera el diamante más grande del mundo habría valido la pena buscar sacrificarse por él. Esa es una ciudad de destrucción como el Titanic. No es una ciudad que dura para siempre. Es interesante notar que los romanos se referían a Roma como la ciudad eterna. Pero Roma, como cualquier otra ciudad en la tierra, está pasando, está desapareciendo. No hay una ciudad duradera, no hay una ciudad eterna. Solo hay una ciudad eterna y esa es la ciudad que ha de venir y es la que menciona aquí nuestro pasaje. Así es de que tenemos otro fuerte contraste, ya que tenemos una ciudad donde estamos viviendo actualmente que va a desaparecer, pero también hay otra ciudad que nunca va a desaparecer y que va a venir, es una ciudad eterna. Y lo que está diciendo es que aquellos que han venido al altar de Cristo Jesús, aquellos que han llevado su vergüenza y reproche, tenemos esto también en común, que estamos esperando una ciudad nueva. Por eso estamos fuera de esta ciudad, de este campamento donde Cristo fue crucificado. Estamos nosotros esperando esta ciudad, y la palabra buscar que dice este versículo también se puede traducir como tener un fuerte deseo de algo, y eso es lo que tenemos nosotros, un fuerte deseo de esta ciudad que ha de venir. Nosotros buscamos una ciudad diferente, no esta que será destruida. Y la Biblia nos dice que es una ciudad cuyo diseñador y constructor es Dios. Hebreos 10:11, una ciudad que no será conmovida. Esta ciudad es la que ha de venir. No hay duda de cómo lo está describiendo aquí, que la ciudad va a venir. El autor está escribiendo este pasaje con mucha seguridad. Nosotros debemos de estar totalmente convencidos de que vendrá una nueva ciudad. Sí, hay vergüenza en la cruz, hay reproche, pero también hay una gran recompensa. En esta ciudad no habrá más muerte, no habrá más luto, no habrá más dolor, no habrá pecado. Y esta ciudad será pavimentada de oro y tendrá el árbol de la vida y el río de la vida, y ahí disfrutaremos de compañerismo perfecto. Habrá ángeles, la nueva Jerusalén, y nuestros corazones estarán llenos de gozo perfecto todo el tiempo. Y por supuesto, esto será posible porque Cristo murió en ese altar. Tenemos un altar y la gente fue afuera con Él, y nosotros buscamos esa ciudad. Una ciudad que ha de venir. Esta es la ciudad de Cristo Jesús. Pero aunque lo anhelamos ahora, todavía no hemos llegado. Y hay una razón para eso. ¿Por qué? ¿Por qué no hemos sido llevados allá rápidamente? ¿Por qué estamos aquí todavía? Bueno, porque tenemos responsabilidades. Y ese va a ser nuestro último punto, las responsabilidades de la cruz. Mira los versículos 15 y 16. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no te olvides, porque de tales sacrificios se alegra Dios. Nuestro pasaje de esta mañana está entre dos corchetes. Comenzamos con un altar y ahora terminamos con el tipo de ofrenda que Dios acepta. Pero tengamos en cuenta que nuestra ofrenda debe de venir primero a través de Cristo. Debes de ofrecer tu ofrenda a través de Cristo. No puedes ofrecer una ofrenda de buenas obras a menos que hayan sido limpiadas por la sangre de Cristo. Pero para aquellos que han aceptado al Hijo de Dios, a Cristo Jesús,
Aquí está la base del argumento. Tenemos un altar. Y porque tenemos un altar, no simplemente hemos sido perdonados, pero también podemos ofrecer sacrificios adecuados ante Dios ahora. Hemos sido nosotros santificados, apartados por su sangre, y hemos sido apartados para hacer algo. Y aquí encontramos exactamente lo que tenemos que hacer. Debemos de alabarle. Aquí nos está diciendo que debemos de ofrecer sacrificios de alabanza. Y continuamente, 24 horas al día, toda la vida, hay que ofrecer sacrificios de alabanza a Dios. No está diciendo simplemente los domingos, o los miércoles, o en la mañana nada más, o en la noche nada más. Está diciendo cada día, a cada hora, sin importar las circunstancias, las relaciones que están a tu alrededor, lo que suceda, tú debes de ofrecer sacrificios de alabanza a Dios constantemente. Y la realidad es que esto es por lo cual Dios te ha santificado, por lo cual tú estás con vida. Este debería de ser tu deseo, de alabar a Dios, sacrificios de alabanza, darle sacrificios de alabanza constantemente, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre, y porque Él es el mismo, Él siempre se merece la alabanza. Este es un gran privilegio que tenemos ahora nosotros, y ahora lo tenemos gracias a lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Tenemos un altar, lo que significa que tenemos un Salvador, lo que significa que hemos sido perdonados y hemos sido reconciliados con Dios, y significa que tenemos una herencia permanente, y significa que podemos alabar a Dios sin importar lo que suceda, porque tenemos un altar. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice orar sin cesar, pero aquí tenemos alabar sin cesar. Alaba a Dios cuando todo vaya bien, alaba a Dios cuando no vayan las cosas bien, porque en ambas circunstancias tenemos un altar. Habrá tiempos cuando va a ser fácil alabar a Dios, y habrá tiempo cuando a lo mejor se complique un poco, pero hay que seguir adelante. Por ejemplo, aquí es fácil alabar a Dios. Puedes estar sentado aquí, pararte, alabar y ser un hipócrita quizás, porque tú encajas aquí. Tú no estás ofendiendo a nadie aquí. Pero también habrá tiempos cuando va a ser difícil alabar a Dios. Y eso es a lo que se refiere el texto. Eso es lo que tiene en mente el autor. Por eso dice así, que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza. Es decir, ¿qué? Fruto de labios que confiesa su nombre. ¿Por qué Él está escribiendo eso? Porque ellos sabían lo que significaba. Porque ellos se están dando cuenta que eso quizá va a ofender personas, y los van a perseguir por eso, y les van a hacer mal. Por eso ellos deben de alabar a Dios aún en frente de aquellos que odian al Señor. Eso es lo que está diciendo el autor. Eso es lo que agrada a Dios, mantenerse firmes. No sé si lo has notado, pero si caminas cerca de un árbol que da manzanas, no le tienes que decir que dé manzanas, o uno de naranjas. Y me gusta cómo lo pone aquí el autor. El fruto de labios que confiesan su nombre. En otras palabras, si tú has venido a este altar, si tú tienes ahora un corazón nuevo, este es el fruto que debe de fluir de tu boca. ¿Tú te das cuenta de esto? No puedes evitarlo. Si tú estás aquí y simplemente dices, he venido a este altar, y yo te pregunto, ¿qué fruto estás dando? ¿Cuál es el fruto de tu boca? ¿Es fruto de hombre? ¿O cómo reaccionas cuando las personas no están de acuerdo contigo? ¿Qué fruto da tu boca?
Y sabes, a lo mejor eres un árbol seco porque no hay fruto en él. Porque quien ha venido a este altar constantemente va a ofrecer fruto de labios que alaban su nombre. Si tú ves a la mujer en el pozo que leemos nosotros en Juan 4:28, ella dice lo siguiente: entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. El Señor Jesucristo no le dijo que hiciera eso, no le dijo que fuera. Ella automáticamente fue y empezó a testificar. Ella le dijo a las personas: el Mesías está aquí. ¿Cómo supo ella eso? Porque Cristo la había perdonado. Y si Cristo te ha perdonado, va a ser natural que tú des ese fruto, que confieses a Cristo delante de los hombres. Y aquellos que han experimentado una salvación porque han sido perdonados de sus pecados y han confiado a Cristo, van a alabar a Dios naturalmente. Alguien que ha sido perdonado naturalmente va a hacer esto. Y por supuesto, esta no es una opción. El Señor Jesucristo dijo: aquel que me confiesa delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero aquellos que me nieguen delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre. Yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Tenemos un altar. Y si tú has venido a este altar, tú has sido santificado a través de la sangre de aquel que murió por ti en la cruz. Y ese altar testifica de tu perdón y también de tu responsabilidad que tienes ante Dios. Pedro nos dice que tenemos un real sacerdocio, una nación santa, gente para su propia, somos posesión de Dios. ¿Por qué? Pues aquí nos dice primera de Pedro 2, para que proclamemos las excelencias de su reino. Esta no es una opción. Y esta no es una actividad que se hace solo. En este pasaje estamos escuchando las palabras en plural. Vamos, vengamos. Y nosotros proclamamos a Cristo Jesús juntos, no separados, no aislados. Nosotros estamos haciendo todo esto juntos porque nosotros tenemos un altar. Todos nosotros hemos venido a este altar. ¿Por qué estamos todavía aquí? Para que nosotros construyamos mejores casas, para que tengamos más números, para que manejemos carros lujosos, participar en toda clase de diversiones, encontrar comodidad simplemente. No, es para recibir el reproche y la vergüenza al decir que Cristo Jesús es el Salvador. Tenemos un último versículo aquí, al cual no puedo transicionar fácilmente. Mira lo que dice: y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. La idea aquí es que hay personas que están aún sin identificarse con Cristo Jesús. Y aquí el autor nuevamente nos recuerda que debemos de hacer el bien y debemos de compartir lo que tenemos con aquellos. En el contexto, ese descuido sería similar a negar a Cristo Jesús. Así es de que la idea aquí es que no simplemente somos llamados a identificarnos con Cristo, sino que también nos identificamos con su gente y que también tenemos que identificarnos con aquellos que sufren por su nombre. Estamos afuera del campamento, es verdad. Estamos afuera de la sociedad, afuera de la ciudad. Pero ¿dónde más queremos estar? Porque tenemos un altar. Y por eso también debemos de ayudarles a aquellos para que encuentren ese altar
Y termino con esto. Mira las palabras del Señor. No seamos negligentes a lo que tenemos. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos a Cristo. ¿Cómo compartimos eso con los demás? Bueno, pues cuando estamos dispuestos a llevar esa vergüenza y decirle a las personas lo que Cristo ha hecho por nosotros. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este gran recordatorio nuevamente de lo que tenemos en su Hijo Cristo Jesús. Señor, también gracias por el recordatorio por lo cual usted nos ha llamado, la razón por la cual existimos como iglesia. No estamos aquí como un club social, no estamos aquí primordialmente para tener compañerismo o estar cómodos. Estamos aquí para que nosotros alabemos su nombre y para que estemos equipados para compartir con aquellos la razón por la cual somos parte de esta familia y proclamar las excelencias de Cristo Jesús. Invitar a las personas a que se arrepientan de su pecado, pongan su fe en Cristo Jesús y compartir con ellas todo lo que tenemos. Esta es una gran responsabilidad, Señor, sobre nuestros hombros. Al estudiar nosotros este pasaje y ver el reproche y la vergüenza que llevó nuestro Señor, ahora pensamos que es un honor llevar nosotros esa vergüenza y ese reproche sobre nuestros hombros. Gracias, porque usted ha prometido estar con nosotros y nosotros seguimos a su Hijo con gozo fuera del campamento y oramos en ese nombre de Cristo Jesús. Amén.